El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, vamos a ver cómo sale esto. Estamos con muchísimos problemas técnicos, estuvimos hoy. Bueno, francamente hacía rato que no teníamos estos problemas, justamente a raíz de querer mejorar el sistema. Hicimos una interesante inversión para alivianar la capacidad, mejor dicho, para mejorar la capacidad de las computadoras, y parece que todo salió al revés. Bueno, esas cosas pasan cuando uno toca, se puede estropear todo, y esto parece haber ocurrido acá. Señores, buenos días, estamos con la temperatura de apenas 7 grados, muy fresquito aquí en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Digamos, estamos en el límite de Esteban Echeverría con el partido de Seiza, y por supuesto donde ya va terminando el tercer cordón, ¿no? Ya después viene el cuarto. La actualidad nacional está muy candente, muy candente. Estamos en un momento de la Argentina bastante complejo. Concretamente, las libertades políticas están cercenadas. Hay 5 personas con detención solamente por el hecho de poner un pasacalle y hacer algo que podría ser hasta una contravención apenas, como por ejemplo echar bosta de caballo en la puerta de uno de los personajes más violentos que existe, que es el misógino José Luis Esper. Esto ha permitido que la jueza Arroyo Salgado, la esposa del fallecido fiscal judío Alberto Nisman, Arroyo Salgado quiere ganarse la voluntad mientras no investiga nada de Cuéllar, que se robó, recuerdan, el dinero para aprobar la ley de bases, que vence en apenas unos días. Decíamos entonces, mientras no investigan nada a Cuéllar, que se fugó con dólares al Uruguay, bueno, sí, pone presos a militantes políticos, simplemente por echar caca en la casa de un señor que se la pasa insultando, que pide bala, que dejar a las personas como queso gruyère, cárcel o bala, a cualquiera se lo dice, es un nazi. Pertenece al gobierno nazi de Javier Milei. Nos referimos a José Luis Esper. Bueno, por eso ha sido detenido. Ahora la pregunta es, esta jueza Arroyo Salgado, cuando en la época del gobierno democrático, durante la época de Alberto Fernández, se colgaban bolsas simulando cadáveres, se las colgaban de las rejas de la Casa Rosada. ¿Dónde estaba Arroyo Salgado? ¿Dónde estaba Arroyo Salgado? ¿Qué pasó con los de Revolución Federal? ¿Sí? No detuvieron a ninguno y filmaban todo. No vemos que hayan detenido a nadie. Ahora, bueno, esta señora que quiere ser procuradora y quiere ganarse la voluntad del régimen nazi-macrista, bueno, obviamente está encarcelando a 5 personas que tuvieron una manifestación ante el más violento. ¿Qué le hicieron? Echaron caca en la puerta. No hicieron otra cosa. Por eso están detenidos en el penal de Seiza. Una de las personas ha sido detención domiciliaria, pero domiciliaria. El resto siguen detenidos. Le hicieron un allanamiento incluso a una concejala de Quilmes en la madrugada, al mejor estilo de la dictadura militar. La verdad es que son hechos que pensábamos que estaban superados, pero lamentablemente no, están más que vivos. Al respecto, haciendo una moción de privilegio, el diputado Leopoldo Moró, esta semana en una caldeada Cámara de Diputados, bueno, esto manifestó sobre el tema precisamente en que estamos hablando. Vamos a escuchar a Leopoldo Moró. Encontrada en la situación de tener que hablar de una proscripción en el marco de un proceso democrático iniciado hace tantos años atrás. ¡Cállate la boca, che! ¡Cállate la boca! Supongo, presidente, que me va a hacer respetar el uso de la palabra. Le pido, por favor, a los diputados, guardemos silencio.
En este caso, presidente, a diferencia de situaciones del pasado, donde no existía esta posibilidad de una cuestión de privilegio porque el Parlamento no funcionaba, la cuestión de privilegio la hago efectivamente contra lo que se denomina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coronó un procedimiento absolutamente distorsionado, fabricado, elaborado para que culminara en la proscripción política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso se inicia cuando los poderes fácticos presionan sobre el proceso judicial y en una primera instancia con uno de sus sicarios más conocidos, invitado al Lago Escondido, el juez Ercolini, violan el principio non bis in idem, es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, y reabre ese procedimiento. Procedimiento que continúa después con la ratificación en una Cámara Federal donde el gobierno de Macri puso a dedo, y todavía están allí, a pesar incluso de advertencias de la Corte anterior, a dos camaristas, Bruglia y Bertucci, que no solamente se dedican a la persecución política de los adversarios del macrismo, sino que además lavan todas las causas que tiene en tribunales el expresidente Macri. Continuó en la Cámara de Casación, con dos miembros que se entrevistaban con el argumento de que iban a jugar al padre con el presidente Macri, y culmina en un tribunal oral donde después de haber avanzado el procedimiento se descubre, no porque lo hayan dicho los miembros del tribunal oral, que uno de ellos jugaba al fútbol con el fiscal de la causa y que ambos jugaban en un equipo que participaba de torneos de fútbol interno en la quinta de Macri, que era a su vez el que acusaba en esa causa a través de Iguacel. La misma situación que se dio con la jueza McIntosh. Se descubrió que la jueza, avanzado el procedimiento, había hecho un acuerdo con una productora de televisión y que seguía el guión hasta el final, que tenía que coincidir obviamente con el final de la sentencia. ¿Qué sucedió en ese caso? La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que es una corte independiente, decidió separar a la jueza McIntosh de inmediato y anular el juicio. Lo mismo pasó con ese tribunal oral. Ellos no tenían un acuerdo con una productora para seguir un guión. Tenían un acuerdo con el gobierno de Macri, con Clarín, para seguir un guión. Pero es exactamente la misma situación. Encontrada en la situación. Bueno, clarísimo lo que dice Leopoldo Moró, atendiendo que precisamente, se está ante esta situación, ¿no? Totalmente irregular, en la cual vemos que no parece no haber fin en cuanto al latrocinio que se está dando en esta lamentable democracia recortada, ¿no? Democracia recortada que, por ejemplo, entre otras cosas, ha tenido el hecho de la proscripción, como estamos escuchando recién a Leopoldo Moró, esta proscripción de Cristina Fernández. Se realizó la cumbre del Mercosur, la 64ª cumbre del Mercosur, con TV Mundus. Bueno, pasamos los discursos oficiales. El nuevo presidente pro tempore, para alegría de nuestro continente y de quienes estamos dentro de nuestro continente, ahora es de Lula. Y por suerte terminó la presidencia lamentable pro tempore de Javier Milei, que no hizo absolutamente nada, al revés, diríamos que bastante boicotear en lo más que pudo al Mercosur. Pero antes de hablar del tema del Mercosur, digamos que visitó Luis Ignacio Lula da Silva a Cristina Fernández en San José 1111. Allí mantuvieron una entrevista de un poquito más de una hora, sacaron entrevistas, compartieron impresiones. Recordemos que Lula también fue víctima del lawfare en Brasil, donde estuvo él sí en prisión durante más de un año, y por supuesto intercambiaron figuritas ahí, luego cada uno en su red social,
su plataforma oficial, bueno, publicaron una foto del encuentro que se hizo justamente en el departamento que en el barrio de Montserrat tiene Cristina Fernández, que es donde está realizando su detención domiciliaria. Esto va teniendo parte en el juego de lo que es digamos así, la campaña Cristina Libre, que incluso ha sido uno de los puntos de acuerdo. Ayer se realizó en San Vicente, en Merlo, se realizó un encuentro del Partido Justicialista, un congreso, donde entre otras cosas el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires acordaron ir todos los sectores principales, que esto es la Cámpora, Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y también el Frente Renovador, de que es un partido en sí mismo, de Sergio Massa, más otros sectores, pactaron ir con listas únicas a la elección de la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que ha tenido como eje, más allá que es provincial, acuerdos para salir de esta dictadura que estamos teniendo y, entre otras cosas, políticas sociales, de inclusión, y por supuesto también encabezar, o el eje es Cristina Libre, porque sabemos que empiezan por Cristina y siguen por todos. Dentro de esta democracia recortada que nosotros estamos poniendo en la tapa de nuestra revista Ecoinformativo, la democracia argentina que ha muerto, así como está, ha muerto. Bueno, dentro de ese marco también recordemos, el gobierno parece no tener mucha firmeza para discutir o defender a nuestra YPF, que ha sido ahora, digamos así, amenazada por Loretta Presca, y obviamente los fondos buitres se quieren quedar con el 51% de nuestra compañía petrolera de bandera. Vamos a escuchar lo que al respecto decía el diputado del Partido Comunista, Cristian Castillo, en la Cámara de Diputados. Aquí se ha mencionado la entrega de YPF en el gobierno de Carlos Menem, esa asociación peronista liberal que enajenó algo que ningún otro de los países latinoamericanos hizo. Tuvimos gobiernos neoliberales en México con Salinas de Gortari, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, pero ahí ni Pemex ni Petrobras llegaron a privatizarla. Acá sí, fuimos el colmo, a Repsol. Y Repsol hizo lo que toda compañía privada que va en contra del interés nacional. Con la inversión hecha por YPF, fue liquidando la reserva de los pozos en función de sus ganancias. Los accionistas de Repsol festejando, mientras el país se quedaba sin petróleo y sin gas. Esa es la realidad de lo que ocurrió. El interés privado en contra del interés social. Y después tuvimos muchos años donde se continuaba Repsol, en toda la primera parte de los gobiernos del kirchnerismo. Solo cuando ya no daba más, recurrieron a esta expropiación hecha parcial, porque no se transformó YPF en una empresa 100% pública, porque no trabajó con criterios de interés social, sino, pese a tener mayoría nacionalizada, YPF actúa como una compañía privada. ¿Dónde está la llegada del gas al tercio de la población que tiene que recurrir a las garrafas y que ahora en esta situación de frío tiene que gastar una enormidad, 22.000 pesos, el costo de una garrafa, la garrafa social que no llega, la situación de los vulnerables? Una empresa como YPF debería tener en primer lugar una asociación para poder llevar el gas natural a la población que no la tiene. Y sin embargo eso no es lo que ocurre. Peor aún, en el gobierno actual le han dado el comando de YPF a quien venía de una empresa directamente competidora, quien provenía de la empresa Techin, y ahora el know-how de la empresa pública ya puede pasar como si nada. Antes lo habíamos tenido otro que venía de Shell, Aranguren, como ministro de Energía. Es decir, la continuidad de un tipo de gestión que no tiene que ver con la preservación del interés social, el intento de este gobierno de haber liquidado anteriormente la posibilidad de tener un precio propio a partir que somos un país productor. Todo eso está enajenado, parece que no existiría. Bueno, esto obviamente está dentro de un marco de entrega económica, ¿no? Y de falacias permanentes. El otro día el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo
justamente en la Universidad Austral, que es una de las universidades más conservadoras. Bueno, entre otras cosas, en su exposición hizo una canchereada. Precisamente dijo, bueno, si algunos dicen que el dólar está barato, bueno, dale campeón, compra dólares. Y el dólar subió y se está subiendo y ya estamos prácticamente en 1.300 pesos, que es casi el techo de la banda, ¿no? Que justamente había pactado con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar lo que decía Caputo y luego vamos a hablar de este tema. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler. Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. Déjenme ponerles un ejemplo. Si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler, entonces le vende sus dólares a Federico. Fue una transacción entre privados. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler. Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. Déjenme ponerles... Bueno, el ejemplo tonto, ¿no? Pero que aparte tiene mucha perversidad. Alguien vende los dólares para pagar el alquiler. Quiere decir que está quemando sus propias reservas. Bueno, seguimos con problemitas técnicos que están diciendo acá. Se corta la imagen por momentos. Seguimos en El Gigante aquí en Radio Mundus. Bueno, seguimos con problemitas, evidentemente. Bueno, vamos a acotarlo el programa, vamos a hacerlo un poco más chico. Hubo una cumbre del Mercosur en Buenos Aires. La presidencia pro tempore ahora la tiene Brasil. Y en su discurso, Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, trazó las pautas de lo que va a ser su gestión. Compañeras, en este momento en que asumo la presidencia del Mercosur por el siguiente semestre, me gustaría decirles que escuché muy atentamente las angustias que cada presidente puso cuando habló. La falta de rapidez en nuestras decisiones, la falta de una rápida ejecución en lo que muchas veces decidimos y que tardan en suceder, en ocurrir. Quiero comprometerme, escuchando lo que dijo mi compañero Santiago Peña, presidente de Paraguay, de que tengo un otro compromiso internacional esta semana, que son los BRICS, y me comprometo con ustedes que me dedicaré para que podamos avanzar en estos 6 meses lo máximo que podamos para que el Mercosur se transforme en un gran bloque económico, político, cultural, científico y tecnológico. Bueno, fíjense, esta semana justamente en Brasil se va a desarrollar una cumbre de los BRICS. 11 países, 11 economías emergentes, el 40% de la población mundial, el 50% del PBI mundial. Esto es un bloque en el que Argentina rechazó por motivos ideológicos Javier Milei porque estaba todo servido. No tenía más que firmar y decir hola. Y al mes de asumir, cuando le tocaba a la Argentina ingresar a donde están las economías emergentes, por alineamiento estúpido con Estados Unidos, dijo, no, me quedo afuera. Chau. Y Argentina se quedó afuera. Bueno, esperemos que Lula pueda hacer algo por el Mercosur, pero con este señor en la Casa Rosada es poco lo que puede hacer. Tampoco que, por ejemplo, no apeló a los mecanismos de intercambio dentro del Mercosur para, por ejemplo, proveernos de gas. Esta semana la Argentina tuvo la semana más fría del año, en varios años, y en realidad 10 provincias se quedaron sin gas. Esto generó que no es que había poco gas, directamente sin gas. Algunas ciudades como Mar del Plata, por ejemplo, van a tener el gran problema de ahora la restauración del servicio, porque, bueno, hay que ir hogar por hogar, no se puede dar gas porque llega a haberse formado una cámara de aire y puede provocar una explosión. ¿Por qué no hubo gas? Bueno, porque el gobierno no terminó una obra que ya había quedado avanzada en un 80%, con la famosa motosierra, con frenar todas las obras públicas. Bueno, se logró eso, que un tramo
de abastecimiento que viene de Vaca Muerta no se realizó y entonces 10 provincias argentinas estuvieron sin gas. Bueno, eso es la ideología a full. Al mismo tiempo el gobierno aprovechó increíblemente para desregular el mercado del gas. Así que las garrafas tan esenciales en lugares donde no llega el tendido de red ha quedado con precio libre. Y también se le quita el subsidio a las provincias frías. No se puede creer mayor cantidad de crueldad en este gobierno. Como dijo Cristina Fernández, terrorismo de baja intensidad, pero terrorismo al fin, como si fuera la dictadura. Terrorismo de Estado de baja intensidad. Esta semana seguramente vamos a ver, la oposición logró juntar fuerzas y emplazar a las comisiones para que, fundamentalmente la de Economía, que venía durmiendo José Luis Esper, el violento y misógino José Luis Esper, y van a tener que debatirse, entre otras cosas, los presupuestos para las universidades y el presupuesto para el Hospital Garrahan y los sistemas de pediatría. Así que vamos a ver. Igualmente, el titular del régimen dijo que sancionen lo que quieran, pero él va a vetar todo. Recordemos que, por ejemplo, la sala de oncología en el Hospital Infantil Garrahan no tuvo gas esta semana. Y se pedía a los padres de los chicos que tienen enfermedades de cáncer que lleven frazadas para taparlos. Increíble la deshumanización. Al mismo tiempo, en el plan frío, la provincia de Buenos Aires estuvo repartiendo frazadas, lo que no está haciendo, por ejemplo, el gobierno nacional, ¿sí? Que las tiene almacenadas y no las entrega. El gobierno de la provincia sí está repartiendo en zonas frías por calles en una semana fría donde murieron 70 personas en todo el país por estar a la intemperie, y muy probablemente las cifras sean realmente moderadas. Así que bueno, en eso estamos, señores. Esto es el país que estamos teniendo. Vamos a una pausa en esta emisión con muchos problemitas técnicos hoy, Quisimos mejorar algo en el sistema de computadoras, de consola, y fue un desastre. Vamos a una pausa y retornamos para cerrar hoy un poquitito más corto. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Carly Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Bueno, vamos a ir cerrando. Recordemos, en el plano internacional,
Irán va a estar enfriando un poco la inspección nuclear. Recordemos que Rafael Grossi, el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha sido denunciado por Irán por colaboración con el terrorismo judío. Y por otra parte, digamos también que el tema Ucrania, que a veces, bueno, tapado por otros temas, Ucrania y Rusia. Rusia aumentó sus ataques sobre Kiev. Esta semana los ataques ya fueron directamente sobre la capital ucraniana. Los daños son cuantiosos. Seguramente el conflicto entrará a otra instancia. Y por supuesto, esto genera todo un tema que va a tener derivaciones seguramente en las próximas semanas. Señores, una Argentina con terrorismo de Estado, por ahora de baja densidad, detenidos políticos, varios presos políticos, 5 personas detenidas por tirar caca, cuando simulaban cadáveres no pasaba nada, pero ahora por tirarle caca a una persona que es ultra violenta en su discurso, bueno, se está preso. En este país las cosas son así, ¿no? Manda al régimen. Y la justicia, pusilánime, responde al régimen. Así que en esto estamos. La principal dirigente política argentina está presa, detenida en San José 1111. La presión cuando alguien se opone al régimen va para mal. La derecha se une porque quieren seguir manteniendo el poder. El PRO le cedió todo a Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Van a ir juntos, quieren ganar el distrito principal del país. Y por supuesto, bueno, así estamos con este país tan complejo, a pocos días de que el 9 de julio celebremos. Qué mal que estamos hoy, ¿no? Recordemos, digamos así, el día de nuestra independencia. Estamos tan lejos de la independencia porque estamos rodeados y gobernados por cipayos. Señores, nos vamos yendo. A pesar de todos los problemitas técnicos, el equipo periodístico, Parley Simpson, Raúl Azambloga, Andrés Pescara, Juancito Pérez Bala, Ricardo de Sousa y por supuesto en redes Belén Docampo Pascusi. Esto ha sido el gigante de la semana, muy accidentado hoy, desde el punto de vista tecnológico, por Radio Mundus. Daniel Docampo Espada, mi nombre. Novo Mundus Net Radio. Hasta el domingo que viene. Chau.